me llamó uno de los inquilinos que él tenía a preguntarme por mi papá y yo le dije, no sé, debe estar en su casa. Pues vámonos de una vez a buscarlo, nos fuimos a la casa de él a buscar. Cuando llegamos aquí a este sitio encontramos el vehículo sin la persona que pues estábamos buscando y igual forma tampoco las personas que se lo habían llevado. Antes de irse él me había dicho que lo han invitado a almorzar por allá en Bosa. Entonces yo le dije, pero man, ¿Bosa quién? Si usted no tiene familia por allá. Ahí vemos un cuerpo de una persona que tenía las características similares a la que estábamos buscando. Me interrogaron que era yo de él, qué relación tenía yo con él y pues yo le dije que yo soy la ex esposa. Me arrodillé en mitad de la calle, de esa loma, con frío, con la cara quemada y le dije que por favor buscara a los culpables. Es poderle dar tranquilidad que se pudo hacer justicia aquí en Colombia. Fue un momento muy duro, muy duro, no se lo deseo a nadie. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. El país estaba en plena pandemia cuando la desaparición de Hugo Alirio Álvarez Boada en el sur de Bogotá conmocionó a toda una comunidad y puso a las autoridades en alerta. Era un momento en el que nadie imaginaba que alguien pudiera planear y cometer un crimen tan atroz. Inicialmente, las autoridades pensaban que se trataba de un secuestro y había razones válidas para creerlo. Pero con el paso del tiempo, la investigación cambió de rumbo. Lo que pasó después transformó por siempre la vida de una familia. Así comienza esta historia de Juan Carlos Villani. Traición inesperada. Sandra Liliana Loaiza es una mujer humilde que vive en un conjunto en el sur de Bogotá. Y trabaja haciendo aseo en casas de familia en la localidad de San Cristóbal. Un lugar frío, junto a los cerros de la ciudad. Un día, el 14 de junio de 2020, de repente un vecino llegó a su casa. Y le dio una terrible noticia. Dime, doña Sandra, ¿usted no ha visto a don Hugo? Y yo, no, señor. Digo, es que a don Hugo lo secuestraron. Y yo, no, tan mentirosos, hijos, lo acabaron de secuestrar aquí en la entrada del conjunto. Por eso solicitó ver los videos de las cámaras de seguridad. Y quedó impactada al ver la camioneta de Hugo Álvarez, su excompañero sentimental. Él venía en contravía y él hacía cambio de luces. Y él al llegar acá a la entrada de la portería había como un taxi o algo y él como que lo iba como a chocar, como pidiendo ayuda. En el momento se ve cuando la gente bajaba corriendo, abrían las puertas y lo cogen, lo bajan y lo llevan hacia la parte de atrás. De acuerdo con Sandra, de inmediato llamó a la policía de Bogotá y avisó sobre lo ocurrido. El subintendente Edwin Casallas, investigador del Gaula. Manifiestan que al parecer hay una persona que se llevan en una camioneta. Posteriormente ese día yo estaba disponible para la atención de casos que suceden aquí en Bogotá. Con mi equipo de trabajo del Grupo Antisecuestro de aquí del Gaula Bogotá, nos dirigimos para el sector. Estoy mirando que hay cámaras allá. Ese día el investigador
también revisó los videos. Nos damos cuenta que sí, esta persona iba en zigzag y detrás de la camioneta iban unas personas. Esas personas, al ver que la camioneta se detiene, pues abordan a la víctima y se lo llevan. Ahí es cuando miramos el secuestro. Pero según el investigador, en el video no se identificaba bien a las personas que lo habían secuestrado. Para él, lo primero era establecer quién era Hugo Álvarez y quién era Sandra Liliana. Me interrogaron que era yo de él, qué relación tenía yo con él, y pues yo le dije que yo soy la ex esposa. En ese momento comenzamos a evaluar el lugar, el sector, quién era la persona. Él construía y arrendaba apartamentos. Podíamos hablar de personas cercanas, de socios de él, entonces comenzamos a verificar esa trazabilidad de información, quién podía estar detrás de la retención del señor Hugo. Desplegamos todas las unidades en todo el sector, parte alta y parte baja de la localidad, sin lograr rastro. Esa noche nosotros verificamos todos los lugares aledaños, como en Los Caños, pero no encontramos a esta persona. Rápidamente, la información del secuestro de Hugo Alirio Álvarez llegó a la policía de toda la localidad de San Cristóbal, quien comenzó a buscar rastros de la camioneta. Pero ese día no hallaron nada. Y al día siguiente, el investigador recibió una llamada. Tipo 8 de la mañana, un cuadrante del barrio Nueva Gloria nos avisa que encuentran una camioneta con las mismas características y las placas que se habían reportado a la central de radio. Es allí cuando me dirijo para el lugar. Posteriormente, cuando llegamos aquí a este sitio, encontramos el vehículo sin ni la persona que pues estábamos buscando, y igual forma tampoco las personas que se lo habían llevado. Verificamos aquí por alrededores del caño a ver si encontrábamos al señor, pero lamentablemente no lo encontramos en ese momento. ¿Había cámaras en el lugar que pudieron grabar algo? Sí, en ese lugar habían cámaras y posteriormente pues solicitamos a los vecinos que nos colaboraran con los registros fílmicos del lugar. Y ahí fue donde evidenciamos que aproximadamente a la 1 de la mañana llega el vehículo y descienden las personas, quien los había abordado. En el momento que descienden, bajan con maletas y una de las mujeres se devuelve, quita los tapetes del vehículo y los echa aquí al caño. Para él, las personas que aparecían en el primer video secuestrando a Hugo Álvarez probablemente eran las mismas que se veían en el segundo video, abandonando la camioneta. Es cuando comienza a tornarse un poco compleja la identificación de estas personas, debido a que las características, la ropa, las maletas, ellos cambian su ropa, y además que nos damos cuenta que estas personas utilizan guantes, utilizan tapabocas. Y el investigador Edwin Casallas sintió que se estrellaba contra un muro de concreto, luego de solicitar una revisión de la camioneta. No se encontró ningún elemento entre la camioneta la encontramos prendida, pero no había ningún registro. El investigador Casallas estableció que Hugo Álvarez vivía en un apartamento en un edificio con una mujer llamada Elizabeth Ruiz y se dirigió hasta allá a preguntarle qué sabía de Hugo. Y cuando llegó, vio a una mujer preocupada porque no sabía nada de su paradero. Elizabeth manifiesta que el día de los hechos, en horas de la tarde, salen en su vehículo, en la camioneta donde es abordado, para un almuerzo. El Gaula pudo establecer que Elizabeth era una novia con la que estaba desde hacía 3 años, que a veces se quedaba en casa de Hugo y estaba muy enamorada. Dijo que luego del almuerzo que tuvieron el día de su desaparición, ella se fue para su casa y no volvió a saber nada de él. Y todo indica que lo que dijo Elizabeth al Gaula era cierto. Carlos Cubillos era el hombre de confianza que trabajaba para Hugo y estuvo con ellos ese día y confirmó su versión. Antes de irse, él me había dicho que le habían invitado a almorzar por allá en Bosa. Entonces yo le dije, pero man, ¿vos a quién si usted no tiene familia por allá? No, sí, me invitaron y fue lo único que me dijo. Además, el Gaula encontró este video de una cámara de seguridad ubicada afuera del apartamento de Hugo, donde se observa que Elizabeth y él se suben a la camioneta y se van al almuerzo. Las autoridades establecieron que Hugo Álvarez había tenido varias mujeres en su vida. Al momento de su desaparición, tenía una relación con Elizabeth Ruiz, quien tenía 2 hijos que no eran de él.
Años atrás había tenido una relación con Sandra Liliana Loaiza, quien tenía 3 hijos, pero tampoco eran de él. Y era a donde iba a llegar en su camioneta la noche de su desaparición. Y Mariela Cuevas, su primera mujer, con quien se casó. Pero años después se separó. Con ella tuvo 3 hijas, con quienes hablaba constantemente. Patricia Álvarez es una de ellas, quien estaba en su casa en el sur de Bogotá y recibió una llamada. Me llamó uno de los inquilinos que él tenía a preguntarme por mi papá y yo le dije, no sé. ¿Cuándo vio a su papá la última vez, Patricia? Y yo le dije, no sé, pues el sábado yo hablé con él, pero no sé, debe estar en su casa. Y me dijo, no, es que me están diciendo que lo secuestraron. Cuando hay un caso de secuestro, generalmente los secuestradores llaman a pedir dinero por el rescate, pero hasta ese momento nadie había recibido una llamada. Patricia de inmediato llamó a una de sus 2 hermanas, Marisol Álvarez, para avisarle. Me llamaron y que desde anoche no aparece. Entonces yo le dije, no, pues vámonos de una vez a buscarlo. Nos fuimos a la casa de él a buscarlo. Patricia y Marisol recorrieron varias calles y avenidas de Bogotá. Y junto a otra hermana llegaron a este edificio del barrio San Isidro, donde vivía su papá. A partir de ese momento, sus hijas convirtieron la casa de Don Hugo en el centro de operaciones para su búsqueda. Y hasta allá llegó el 4.º hermano, Alejandro Álvarez. Llegó como a las 9 de la mañana, más o menos, pasadas. Y pues ahí yo empiezo a preguntar qué pasó y empezamos a buscar, a mirar qué hacemos. Los hijos de Hugo Álvarez estaban angustiados y por eso decidieron buscar por toda la localidad algún rastro de su papá, de quien sabían no tenía enemigos ni había tenido problemas con nadie. Pensamos que lo habían secuestrado, que nos iban a llamar a pedir plata. Pero pasaron las horas y nadie llamó a pedir rescate por Hugo Álvarez. Mientras la policía y la familia lo buscaban, al día siguiente de su desaparición, este hombre llamado Paulino Rodríguez, quien vive en esta casa, en un barrio cercano, estaba trabajando y fue interrumpido. Salió el perro y empezó a ladrar hacia ese lado. Entonces yo fui y miré cuando vi un cuerpo ahí. Al ver el cuerpo, lo primero que hice fue llamar a la policía. La policía inmediatamente despachó a una patrulla hasta el lugar. De reporte, señor, cuerpo sin vida, 902 detrás. Los policías del cuadrante avisaron a sus superiores, quienes encomendaron al subintendente Edwin Casallas, del Gaula de la Policía de Bogotá, para que llegara al sitio a verificar. ¿Qué características tenía esa persona que habían reportado como desaparecida? Era una persona aproximadamente de 66 años, con textura gruesa y de tez morena. ¿El cuerpo, subintendente, cómo estaba vestido en ese momento? En ese momento, con las características que nos habían dado, era una sudadera de Colombia, color azul. Sí. En el momento que llegamos aquí, yo miro el hueco y ahí vemos un cuerpo de una persona que tenía las características similares a la que estábamos buscando. ¿Tenía lesiones? ¿Notó usted algún tipo de lesión en ese cuerpo? Tenía una lesión en el rostro, puñaladas en el pecho y posteriormente la persona trata como de buscar un lugar y queda un rastro de una mano aquí en la pared y posteriormente es cuando cae en el hueco. Caminaron por toda la zona en búsqueda de algún elemento que pudieran relacionar con los responsables de la muerte de esta persona, pero no hallaron nada. ¿La noche anterior escuchó algo? ¿El perro ladró algo? No, la verdad no. Porque si hubiera escuchado algo, hubiera visto algo, pues había ido más temprano a mirar. Inclusive el que avisó fue el perro. Si no hubiera sido por el perro, quién sabe cuánto tiempo hubiera durado la persona ahí. El investigador sospechó fuertemente que el cuerpo hallado era el de Hugo Alirio Álvarez,
pero debía confirmarlo. Y ya como a las 5, 6 de la tarde es que nos escribe la SIJIN para decirnos que lleguen pues, a cierta dirección para confirmar una situación. Llegamos a esa dirección y pues nos encontramos que estaban recogiendo un cuerpo. Pues yo llego y miro el cuerpo y pues me doy cuenta que era pues, la misma contextura de mi papá, ¿no? El mismo tamaño. Esta es una zona muy alta de la capital de la República. Aquí llovizna constantemente y el levantamiento del cuerpo de esta persona se hizo en medio de esas difíciles condiciones. Sin embargo, luego de varios análisis exhaustivos y de la toma de algunas fotografías al cuerpo de la persona, esas fotografías fueron mostradas a los hijos de don Hugo, quienes de inmediato lo reconocieron y dijeron que se trataba efectivamente de su papá. Pues está totalmente golpeado, sus dientes rotos, toda la cara pues moreteada. Obviamente el dolor, pues lloré, pues me preguntaba por qué había pasado y pues obviamente es algo pues que nadie espera. Fue un momento muy duro, muy duro, no se lo deseo a nadie. Pues era él, se veía que había sufrido, que había tenido una muerte, digamos, agonizante. Se veía que estuvo con frío, que lo dejaron tirado vivo. Es un shock horrible. El cuerpo de Hugo Alirio Álvarez fue llevado a medicina legal para realizar su necropsia. A partir de ese momento, se descartó el secuestro y el caso pasó a ser una investigación por homicidio. Mientras tanto, la pregunta que se hacía la familia, el investigador del Gaula era, ¿quién estaría interesado en la muerte del comerciante? La familia de Hugo Alirio Álvarez estaba devastada y las autoridades comenzaban una ardua labor para establecer quiénes eran las personas que aparecían en esos videos secuestrándolo. Aún estaban lejos de asegurar si eran las mismas que lo habían asesinado. Había mucho por hacer y el tiempo jugaba en su contra. Ya regresamos. El homicidio de Hugo Alirio Álvarez ocurrido en el sur de Bogotá estaba lejos de ser resuelto. La investigación comenzó a tener tropiezos porque no había una sino varias personas que podrían haber planeado su crimen. Eran pocas las pistas de cuál de ellos lo pudo asesinar. Ahora los investigadores del Gaula de Bogotá tenían que hallar el camino para identificar a esos responsables. Así continúa esta historia de Juan Carlos Villani. Traición inesperada. La tarde del lunes 15 de junio de 2020 transcurría en calma en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Cuando el habitante de esta casa en el barrio Juan Rey descubrió el cuerpo de un hombre en una zanja y avisó a la policía. Y tras varias horas lograron identificar el cuerpo.
Se trataba de Hugo Alirio Álvarez, un comerciante a quien varios de sus hijos reconocieron al llegar al lugar y quedaron estupefactos. Alejandro se puso a llorar, yo también, yo casi me le lanzo ahí a un carro y pues mi cuñado, él me alcanzó a agarrar. Y ya ahí después entra uno en caos, en tristeza, me arrodillé. Me arrodillé y le dije que por favor, se lo suplicara, encontrara a las personas que hicieron eso. Me arrodillé ahí en mitad de la calle, de esa loma, con frío, con la cara quemada, y le dije que por favor buscara a los culpables. El cuerpo había sido llevado a medicina legal para comenzar con la necropsia. Y mientras tanto, para la familia y para los investigadores del Gaula, comenzaba el gran interrogante. ¿Quién podría estar interesado en quitarle la vida a Hugo Álvarez y por qué? Sus hijos tenían algunas sospechas de las dos mujeres con las que convivió los últimos años. De pronto Sandra vio viable quedarse con algo. Ella vive en una casa que es de mi papá, entonces no sé. Yo la verdad, de corazón siempre sospeché de Elizabeth. Fue la única persona que yo creí que lo había hecho. Y para el Gaula, Sandra Liliana Loaiza, la expareja de Hugo Álvarez, a quien él de vez en cuando iba a visitar, también comenzó a ser sospechosa, luego de entrevistarla por segunda vez, casi 15 días después del hallazgo del cuerpo de Hugo Álvarez. Pues ella estaba muy nerviosa también, pero de igual forma ella aportó mucha información. Entonces en un momento se torna, o sea, como que desviar de pronto la investigación, o que realmente era lo que nos estaba diciendo era verdad y si ella se encontraba ese día en el apartamento o no. Colombia estaba en plena pandemia y las investigaciones se hicieron difíciles por la situación del país. Sin embargo, el Gaula buscó pistas que pudieran conducir a los responsables del crimen y descubrieron que Hugo Alirio Álvarez había comprado un seguro de vida para Sandra Liliana Loaiza y un hijo suyo. Entraba a ser de las personas sospechosas debido a que pues hay veces por cobrar un seguro está el factor económico y posiblemente fuera partícipe en los hechos de la muerte de don Hugo. Pero Sandra no evidenció ningún interés en cobrar dicho seguro. Sin embargo, ella le relató al Gaula que conocía muy bien a Hugo Álvarez, ya que convivió con él por varios años y sabía de los escondites de dinero que él tenía, ya que no le gustaba utilizar los bancos para guardarlo. ¿Él dónde guardaba el dinero, por ejemplo? Si no usaba bancos, ¿dónde guardaba la plata? Pues él a veces me decía, Sanita, en tal parte hay tanto, me haces el favor y cuando necesite, yo, bueno, sí, señor, pero yo nunca le cogí un peso a él sin permiso de él. Sin embargo, la versión de Sandra de que había estado la noche de la desaparición de Hugo Álvarez y su asesinato en su conjunto era creíble y no había forma de acusarla directamente de algo. Por eso los investigadores la dejaron tranquila por unos meses. Y para mediados de 2021, miraron hacia otro lado. Ahí contactamos pues a la mano derecha de la víctima, que es como el empleado quien sabe todos sus movimientos financieros, se llama el señor Carlos. Pues nos manifiesta que ese día él observó que se fue con Sandra Elizabeth y que de ahí no sabía nada más de él, que él sí lo estuvo llamando pero que no le respondía. Carlos Cubillos es un hombre de 57 años, quien trabajó durante más de 15 años con Hugo Álvarez. Y según Carlos,
Era quien sabía de los horarios y reuniones y la gente conocida de Hugo Álvarez. Era el más allegado a él, soy yo. Y pues por la confianza que tenía él. Porque de todas maneras pues yo aquí disponía de lo que quisiera, porque él me decía, si necesita llevarse un carro, lléveselo, vaya, haga sus vueltas, lo que sea. ¿Cómo era su relación con el señor Hugo? Sí, de amistad de patrón a empleado. Siempre teníamos una amistad bien, normal. Así hablábamos y todo. Él era concentrado con sus carros. A él sí le ha gustado ser como gomelo con los carros, todo eso, arreglarlos bien y todo, como el hobby del hombre. Pero en medio de la información que entregó Carlos, según el Gaula, hubo más razones para sospechar de él. Él hay veces hablaba con rabia hacia don Hugo, conocía todos los movimientos de don Hugo y aparte de eso pues sabía qué bienes tenía, porque pues don Hugo había tenido una flotilla de taxis y era la persona que tenía una información completa de las finanzas de don Hugo. Sin embargo, Carlos no mostró indicios de haber querido quedarse con sus propiedades o dinero. Su comportamiento no mostró culpabilidad en ese momento y fue descartado como sospechoso. Pero comenzó a pasar el tiempo y era lo que menos tenían los investigadores. Las hijas de Hugo le contaron al investigador más detalles de Elizabeth Rodríguez Ruiz, la mujer con quien él estaba viviendo al momento de su muerte. Era la más sospechosa de nosotros. En ella solo vimos que le interesaba era el dinero de mi papá y no más. Entonces siempre sospechamos por cómo habló en el momento en que nos encontramos con el investigador del Gaula, que dijo que hablaba todo el tiempo en pasado, como si mi papá estuviera muerto. Y el subintendente Casallas la buscó de nuevo. Entonces ella es la persona que nos aporta información, pero igual forma se tornaba muy nerviosa. No sabíamos si era, de pronto si le tenía un aprecio a este señor o era que estaba ocultando algo. El Gaula estaba en una encrucijada y por eso solicitaron a las empresas de telefonía los registros de las ubicaciones de los teléfonos de todos, de Sandra Liliana Loaiza, la expareja de Hugo, de Carlos Cubillos, el hombre de confianza, y de Elizabeth Rodríguez Ruiz, la pareja más reciente. Pero esa información se iba a tardar varios meses. Para ese momento, lo único que había eran los videos de las cámaras de seguridad que indicaban que Hugo había salido a un supuesto almuerzo con su novia Elizabeth Rodríguez y que en horas de la noche había llegado al conjunto de Sandra Loaiza, donde había sido secuestrado, y minutos más tarde, su camioneta fue hallada en un barrio cercano. ¿Qué sintieron, subintendente, en ese momento que la investigación no iba para ningún lado? Tal vez que se estaban ustedes estrellando contra un muro de concreto sin saber para dónde coger. Sí, prácticamente 10 meses. No teníamos de pronto unas identificaciones de estas personas. Teníamos como tal una expectativa muy baja, debido a que no teníamos como una prueba reina que podemos llamar para que se pueda desencadenar una buena investigación. Pero luego de casi un año hubo pistas. Al apartamento de Hugo Álvarez llegó una carta y fue recibida por un familiar. La carta es esta y dice textualmente: Los que mataron a el señor Hugo fue la amante Sandra Elizabeth Rodríguez Ruiz con la ayuda de la hija Claudia y el hijo Jonathan, y el amante de Claudia junto con el yerno de Claudia. Hijas de Hugo, hagan justicia. Todo fue por robarle una plata. ¡Justicia! Pero la carta no era una prueba de fiar y era anónima. No lo podíamos descartar, pero se anexaba a la investigación debido a que era una hipótesis que podíamos tener. Y el Gaula comenzó a perfilar a los dos hijos de Elizabeth, Claudia Marcela Rodríguez y Jonathan Steven Cañón, y encontraron datos importantes en sus redes sociales. Comenzarlos a identificar con qué hacían, a qué se dedicaban. Veíamos que ellos tenían unas conductas irregulares, aparecían en fotos con cuchillos, aparecían en fotos como mostrando dinero. ¿Ustedes detectaron que tenían algún tipo de antecedente judicial ya? Verificamos que eran personas violentas, que eran personas que años anteriores habían tenido problemas de riñas y en esas riñas pues que le causaron lesiones a personas con arma blanca. Entonces eso nos daba unas características y una orientación a la investigación.
El Gaula ubicó a Elizabeth y mediante seguimientos no notaron algo extraño en su comportamiento o en su rutina. Y nuevamente la investigación parecía estancarse, porque no había forma de vincularlos directamente con el crimen de Hugo Álvarez. La policía debía hallar nuevas pistas, porque de lo contrario, el caso podría quedar en la impunidad. Por eso comenzaron a recopilar información más detallada de la relación de Hugo Álvarez con Elizabeth y sus hijos. Como que no quería estar al lado de ella, ¿sí? Como que siempre buscaba estar con la familia, con nosotros, bueno, pero como que ella lo buscaba y él se alejaba, él quería estar como lejos de ella, la evitaba. Es decir, que Hugo Álvarez visitaba a sus hijas y también tenía una buena relación con Mariela Cuevas. Su primera pareja y madre de sus hijas. Yo tenía una vitrina donde vendía tinto, minutos, cigarrillos. Él iba todos los días allá. Yo tenía unas sillas allá afuera y él se sentaba y ahí nos poníamos a conversar. Pero al investigar se percataron que Mariela Cuevas no tenía ningún interés en hacerle daño a Hugo Álvarez, ya que era la madre de sus hijas y desde hace más de 20 años estaban separados, pero llevaban una buena amistad. Para finales de 2021, llegaron los resultados de los operadores de telefonía celular que indicaban dónde habían estado los teléfonos de los 3 sospechosos, de Elizabeth, su pareja al momento de su desaparición, de Sandra Loaiza y su expareja, y de Carlos, su mano derecha y amigo. Esa sería la pieza más importante para descubrir quién lo habría asesinado y por qué. La carta anónima que llegó a la casa de Hugo Alirio Álvarez era una buena pista, pero no había forma de corroborarla. La prueba más importante eran los registros de las ubicaciones de los teléfonos de todos los sospechosos del momento antes, durante y después del crimen. ¿Cómo responderán ahora? No se vayan. Las historias, anécdotas y detalles no contados de las mentes criminales y reporteros detrás de esta historia, encuéntralas ahora en podcast. El Rastro Podcast, el primer programa de investigación criminal colombiana llevado a uno de los géneros favoritos en las plataformas de audio, el True Crime. A partir de este momento y en el código QR pueden oír esta historia con material exclusivo y Manuel Teodoro narrando. Y en el final de la investigación de Juan Carlos Villani, el asesinato de Hugo Alirio Álvarez en 2020 se convirtió en un gran reto para el Gaula de la Policía de Bogotá. ¿Sabían que usando los registros de las ubicaciones de los teléfonos de los sospechosos podrían obtener las respuestas que los conducirían a la verdad? Tenían muchas sospechas, pero las autoridades tenían que comprobarlas al 100% para demostrarle al juez que los señalados eran los verdaderos culpables. Así finaliza Traición Inesperada. En la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, un macabro crimen había ocurrido y una investigación del Gaula de la policía estaba en marcha. Hugo Álvarez, un reconocido comerciante, había sido asesinado. Y las autoridades tenían en la mira a su novia más reciente, Elizabeth Rodríguez, y 2 de sus hijos, Claudia Marcela Rodríguez y Jonathan Steven Cañón, porque habían sido mencionados en una carta anónima que llegó a la casa de Hugo Álvarez. Fue la amante Sandra Elizabeth Rodríguez Ruiz con la ayuda de la hija Claudia y el hijo Jonathan. Para sacar unas órdenes de captura contra una persona tiene que haber unos elementos probatorios contundentes, no de sospecha, sino que nos afirmen que esas personas sí son responsables y participaron en un acto delincuencial.
Pero esa prueba aún no había sido hallada. Y para ese momento, más de un año después del crimen de Hugo Álvarez, existían muchas dudas sobre quién pudo haber acabado con su vida. Recuerdan que el investigador había solicitado a los operadores de telefonía la información de dónde estaban ubicados los teléfonos de los sospechosos el día en que él desapareció. Y es ahí cuando ya esa información que solicitamos a esas empresas nos afirman de unas personas que estuvieron cerca al lugar de los hechos donde le cometieron el homicidio a Hugo. Las ubicaciones del teléfono de Sandra Loaiza, la expareja, arrojaron que efectivamente estuvo en su conjunto la noche en que Hugo Álvarez desapareció y que no estuvo en otro lugar horas previas ni posteriores al secuestro. La ubicación del teléfono de Carlos Cubillos, el hombre de confianza de Hugo Álvarez, arrojó que estuvo en el lugar que siempre indicó en las entrevistas, es decir, en la casa de Hugo Álvarez, cuando él salió al supuesto almuerzo, ese 14 de junio de 2020, junto a Elizabeth. Y ahí descubrieron que alguien más estuvo en el mismo lugar y a la misma hora donde secuestraron a Hugo Álvarez. Se encontraba Elizabeth, las otras dos personas, que son los hijos. Ya teníamos un indicio que esas personas no estaban en el lugar donde ellos habían dicho. Pero eso no era todo. La información de la ubicación de los teléfonos de Elizabeth y sus hijos también arrojó que sí estuvieron en el lugar y hora exacta en que la camioneta fue abandonada, la noche en que Hugo Álvarez desapareció. Allí el investigador comenzó a realizar análisis más avanzados a ambos videos y estableció algo muy importante, que esta mujer que se ve participando del secuestro de Hugo Álvarez es Elizabeth Rodríguez, la pareja de él en ese momento. Y esta otra joven es su hija Marcela Rodríguez. De igual forma establecieron que este hombre es Jonathan Steven Cañón, su hermano. Eran las mismas personas donde le cometen el secuestro a don Hugo, posteriormente las mismas personas donde dejaron abandonada la camioneta. Con esa información para el Gaula no había dudas de que la responsable era Elizabeth Rodríguez, y horas más tarde recibieron nueva información que corroboraría esa hipótesis. Según las manifestaciones de entrevistas de los vecinos, de los inquilinos de don Hugo, manifiesta que él ya le decía a ella que no quería más una relación con ella. Adicionalmente, Alejandro, el hijo de Hugo Álvarez, reveló algo desconocido hasta el momento en la investigación. Según él, pocas horas después de la desaparición de su papá, Elizabeth fingió un desmayo afuera de la casa de Hugo Álvarez. ¿Usted estaba desmayada? Pues sí, me digo, yo no. ¿Y después de que se desmayó, por qué vino acá? La subimos, la pusimos en un sofá, entonces tenía una chaqueta. Pues le quito la chaqueta para que respirara un poco mejor y cuando le quito la chaqueta pues tenía un fajo de billetes entre la pretina del pantalón. Un fajo súper grande, unos 20 millones o más. El Gaula ya tenía argumentos sólidos para solicitar las órdenes de captura contra estas tres personas y comenzaron a ubicarlos uno por uno para saber sus movimientos. ¿De Elizabeth Rodríguez supieron? Es una persona que vivía en ese tiempo en el barrio Perdomo Alto de Ciudad Bolívar. Vendió tintos, era una persona que vendía productos de belleza. Marcela era una persona que estaba trabajando en una empresa de aseo. Jonathan Steven estaba trabajando en una empresa de flores. Pero de igual forma, ellos sabían que habían cometido este delito y pensaron que iba a quedar así. Porque pues pasado prácticamente 2 años, no se les había llamado a ninguna declaración, no se les había llamado a realizar alguna entrevista. Las evidencias contra ellos eran fuertes. Las ubicaciones de los teléfonos en el lugar del secuestro y posterior abandono de la camioneta de Hugo Álvarez, lo que indicaba que siempre habían mentido. Los testimonios de los vecinos que daban cuenta que Hugo Álvarez no quería seguir con ella. Quien decía que Sandra Elizabeth siempre lo insultaba, siempre lo trataba mal. 100 millones, pero está a nombre de mi papá, ante la justicia todo es de mi papá, por ahora, mientras está esta investigación. Y los testimonios de la familia que dejaban ver el interés económico de Elizabeth hacia Hugo Álvarez. Con esas evidencias, el 15 de julio de 2022, 2 años y un mes después, se solicitaron y se expidieron las órdenes de captura y fueron por ellos. Bueno, capturamos primero a Jonathan. Deme su nombre completo. Jonathan Steven Cañón Rodríguez. Tiene una orden de captura por los delitos de secuestro agravado, concurso heterogéneo
y homicidio agravado. ¿Y él qué manifiesta en ese momento? Que no tenía conocimiento de los hechos de que se le atribuía esa orden de captura y quién había ordenado la captura. Él lo único que dice es que pues necesita comunicarle a mamá. Casi de forma simultánea, su mamá Elizabeth Rodríguez fue capturada en una calle del sur de Bogotá. ¿Qué dijo ella al momento de la captura? Manifestaba que no entendía por qué le habían sacado esa orden de captura, que nosotros como policías estábamos equivocados. Y capturan finalmente a Marcela. Marcela se encontraba en la empresa donde ella pues estaba laborando y posteriormente cuando ella sale se pudo lograr identificar y posteriormente se le leen los derechos de capturado. Por los delitos secuestro agravado con uso de pedofilia. ¿Y qué manifestó ella? Lloraba y pues manifestaba que ella no había cometido nada, era como una persona que en la mirada se veía que sabía lo que estaba pasando. De inmediato los tres fueron trasladados a la URI de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá, para iniciar la audiencia, donde legalizaron sus capturas y les imputaron los delitos de secuestro y homicidio. En esta audiencia, subintendente, ¿ellos aceptan los cargos que les imputó la Fiscalía? No, señor. Sin embargo, un juez de control de garantías los envió a la cárcel, mientras el proceso en su contra continuaba. Se considera que es un peligro para la sociedad, son unas personas que no pueden estar circulando en la ciudad, no pueden tener ese privilegio, debido a que lo que le cometieron a un Hugo se lo podían cometer a otra persona. Días después, de acuerdo con el Gaula, Elizabeth Rodríguez cambió de parecer y decidió revelar algo. Ella nos comenta y nos dice que ella es quien tenía como un resentimiento ante don Hugo, porque pensaba que lo estaba traicionando, pensaba que la otra señora, Sandra Loaiza, tenía una relación con él. Pero además, según el Gaula, Elizabeth Rodríguez tenía otra motivación. Por el dinero, debido a que era una persona que no guardaba su dinero en las cuentas bancarias, sino era persona que en su misma vivienda tenían dinero guardado. Y el investigador relata que Elizabeth decidió contar todos los detalles de cómo ocurrieron los hechos la tarde que salió con Hugo Álvarez. Nos manifiesta que sí, que ella fue la que organizó todo. Fue quien le suministró un medicamento, no nos quiso especificar. Eso era el dichoso almuerzo que ella nos nombraba. Según el Gaula, Elizabeth esperó a que la sustancia hiciera efecto y lo dejó que se fuera solo, con la intención de que se estrellara y muriera. Sin embargo, decidió seguirlo junto a sus hijos, pero no contaba con que él, en medio de su somnolencia, alcanzara a llegar al conjunto de su expareja. Sandra Loaiza, y ahí es cuando lo abordan, lo secuestran y lo llevan hacia la parte alta de San Cristóbal. Bajan a don Hugo, ella saca una navaja de su brasier y posteriormente le causa las puñaladas a don Hugo en el pecho. Y es donde lo dejan abandonado y posteriormente ahí es donde se encuentra el cadáver de don Hugo. En ese momento, los hijos de Elizabeth, Jonathan y Marcela, ¿sabían desde un comienzo lo que iban a hacer? Claro que sí, lo que hicieron fue abordar a don Hugo y llevárselo hasta un lugar aislado de la ciudad para cometerle la muerte. Según el investigador, los hijos de Elizabeth no quisieron hablar sobre lo ocurrido y dejaron que su mamá contara cómo sucedió todo. Nosotros como investigadores veíamos que había una manipulación por parte de Sandra Elizabeth hacia los hijos. Ellos tenían mucho temor de pronto de hablar. Elizabeth Rodríguez y sus dos hijos decidieron aceptar un preacuerdo con la Fiscalía y en audiencia de agosto de 2022, un juez les preguntó: La decisión de preacordar con la Fiscalía la realizaron de manera libre, consciente y voluntaria. Claudia Marcela. Sí, señor. Sandra Elizabeth. Voluntaria. Jonathan Esteban. Sí, señor. Son conscientes que habrá una sentencia de condena y un antecedente penal en su contra. Claudia Marcela. Sí, señor. Sandra Elizabeth. Sí, doctor, sí, señor. Jonathan. Sí, señor. Con esa aceptación del preacuerdo,
El 13 de julio de 2023, el juez quinto penal del circuito con función de conocimiento resolvió condenar a los ciudadanos Sandra Elizabeth Rodríguez Ruiz, Jonathan Steven Cañón Rodríguez y Claudia Marcela Andrade Rodríguez a la pena principal de 218 meses de prisión como autores penalmente responsables de las conductas punibles de homicidio agravado en concurso heterogéneo con secuestro agravado. Es decir, una condena de 18 años de cárcel cada uno, logrando una rebaja de casi la mitad por haber aceptado y llegado a un preacuerdo. Enviamos una solicitud por escrito para una entrevista a Elizabeth Rodríguez, quien permanece recluida aquí en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, pero manifestó que no se iba a pronunciar frente al crimen de Hugo Álvarez. Lo mismo ocurrió con sus 2 hijos. Para el investigador del Gaula, el crimen de Hugo Álvarez se convirtió en un reto que tenía que superar, sin importar cuánto tiempo les iba a tomar. No hay crimen perfecto y la satisfacción como investigador es poderle dar tranquilidad a una familia, como son las hijas de don Hugo, que se pudo hacer justicia aquí en Colombia. Las hijas de Hugo Álvarez siempre estuvieron convencidas de que Elizabeth estaba detrás de la muerte de su papá y confiaron en la justicia. Ella siempre ha querido mostrar como que fue un crimen pasional y que estaba celosa porque mi papá se seguía hablando con la exnovia y demás, pero pues realmente sus celos eran económicos porque pues ella veía ahí que si mi papá terminaba esa relación pues ella iba a perder los beneficios económicos que tenía de mi papá. Mi papá les regalaba plata a veces a ella, a los hijos de ella. En la memoria de sus hijos, Hugo Álvarez siempre quedará como un buen padre y un hombre querido por mucha gente. Pues yo lo voy a recordar como alguien muy trabajador. Siempre lo voy a amar como padre. Participó en mi creación, entonces pues tengo que agradecerlo de alguna manera porque yo agradezco estar vivo y me encanta vivir. Lo he recordado siempre, siempre como un hombre trabajador, creyente de Dios. Fue el que nos inculcó como esa creencia hacia Dios. ¿Qué le dirías a don Hugo, a tu padre? Que me hace mucha falta. Que me perdone por no haberle mostrado todo mi amor. Mariela Cuevas, su primera esposa y madre de sus 3 hijas. Le diría que lamentable porque él no merecía, ¿no? O sea, no merecía esa muerte tan terrible porque pues él fue un hombre muy trabajador y muy honesto. Y Sandra Loaiza, su expareja, quien a pesar de todo, lo siguió queriendo hasta el final. Que lo amo, que lo quiero, que me hace mucha falta, que me hace falta la compañía de él. Si él no le estaba haciendo daño a nadie, no sé por qué ella le quitó la vida a él, qué daño él le hizo a ella para que lo matara. Hugo Álvarez permanece en el cementerio Jardines de Paz en Bogotá, hasta donde sus hijas y su familia lo visitan. Seguir sin ti no es fácil, pero sé que no sueltas nuestras manos. Eres nuestro ejemplo a seguir y continuar tu legado es nuestra promesa de amor. Gracias por ser nuestro Padre.